finalidad de obtener la energía. ¿Con quién intercambian esos gases? Pues con el medio ambiente, específicamente con el reino vegetal, ¿sí? Para la obtención de la energía, o sea, el oxígeno para la energía. Entonces, aquí se ve, digamos, el ciclo. El árbol produce el oxígeno, ¿sí? Sí. Con las gotas de agua que le caen a las hojas y un proceso que se llama fotosíntesis a través de los rayos solares. Las hojas, ¿qué hacen? Pues cogen la molécula de agua, H2O, y le separan los átomos y dejan solamente el oxígeno, el hidrógeno, entonces lo absorben para su fotosíntesis. Cuando producen el oxígeno, entonces queda en el ambiente y nosotros lo respiramos, ¿listo? Y después cuando nosotros respiramos y botamos el dióxido de carbono, entonces él se sube hacia las copas de los árboles y bueno, ese es el ciclo permanente, ¿cierto? Ese es el ciclo permanente y pues por eso como que nos necesitamos del reino vegetal y del que se llama reino, ¿cierto? Para un beneficio mutuo. De ahí que a las grandes selvas donde hay muchos árboles, ¿qué se le llama? Pues los pulmones del mundo, o el pulmón del mundo, ¿cierto? Porque es la que produce el oxígeno. Ahora, vías respiratorias aquí están colocadas, digamos, las vías, pero no están explicadas todavía, simplemente nos dice, digamos, como de dónde a dónde es que va. Entonces, me parece que la nariz y la boca sería la primera parte, ¿sí? Los senos y conductos paranasales, no estos senos de acá, no, los senos paranasales, los de acá, ¿cierto? Y conductos paranasales. Pues que cuando vimos los huesos de la cara, dijimos que 7 de esos huesos de la cara hacían parte del grupo de los senos o huesos propios de la nariz. Entonces ahí es donde está, por donde circula ese aire a través de esos conductos que están en esos huesos, los senos paranasales y los conductos paranasales. Luego viene la faringe, y nos vamos a dar cuenta más adelante que es un órgano que es compartido con el sistema digestivo, la laringe y finalmente la tráquea. Hasta ahí, ahorita está señaladito con rojo acá, hasta ahí llegarían las vías respiratorias altas, ¿sí? Las vías respiratorias altas. Y vamos a empezar entonces pues por el nariz y boca. Pero antes de nariz y boca nos dice acá esta diapositiva que nosotros respiramos una parte voluntariamente y una parte de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando tú estás durmiendo, pues no dejas de respirar. Bueno, a menos que tengas apnea del sueño, ¿sí? Pero no dejas de respirar, ¿por qué? Porque en tu cerebro hay un centro, mira, el cerebro, aquí en el puente valorio y en el bulbo raquídeo que quedan acá en esta base del cerebro, un centro llamado el centro continuo, que es el encargado de que nosotros permanezcamos respirando aún estando, digamos, inconscientes o algo así, ¿sí? Entonces esa es la parte involuntaria de nuestra respiración. Allá cuando veamos el sistema nervioso central y periférico hacia el final del semestre, pues tocará tocar el tema, porque vamos a tener que ver esto, ¿cierto? Tanto la parte del bulbo raquídeo como la protuberancia, y pues ahí estos espacios especializados para eso, para los movimientos involuntarios. Entonces ahí está, pero aquí nos aclara, vean, esto que está acá es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo puente valorio, y tiene dos centros ahí, digamos que el centro continuo se divide en dos, acá. Y una parte dice respiración ventral, y otra parte dice respiración dorsal. Es decir, que los músculos que se mueven en el vientre de uno para que uno respire son manejados por este nervio que viene de acá de la respiración ventral. Y los que se mueven en el tórax son manejados por este otro, la respiración dorsal. ¿Sí? Entonces aquí aclarar una cosa que de pronto tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo por ejemplo si estamos por ejemplo en los auxilios y esas cosas de un paciente, es que los seres humanos, todos tenemos una parte ventral y una parte torácica en la respiración, pero los hombres la tenemos más pronunciada en el tórax que en el abdomen. Sí, un poquito en el abdomen, pero más que todo en el tórax. Mientras que las mujeres y los niños es al contrario, la respiración es más ventral, se mueve más la barriguita, ¿cierto? Los niños al respirar que el tórax. Los
yo como soy un chiquitín, entonces yo respiro así, ¿sí? Ay, está lindo. Bueno, entonces dice ahí que el centro respiratorio, CR, eso no quiere decir Cristiano Ronaldo, no quiere decir CR, centro respiratorio, se encuentra en la médula oblonga, ¿cierto? Que es la parte más baja del tronco encefálico, eso lo veremos allá en el sistema nervioso. Bueno, pero se refiere a esto, ¿sí? Y este centro respiratorio recibe señales de control de sustancias químicas, es decir, es estimulado por el sistema endocrino, ¿sí? Para que funcione, neuronales y hormonales, y controla la velocidad y la profundidad de los movimientos respiratorios, o sea, qué tan rápido respiro y qué tan profundo respiro, ¿sí? Del diafragma, el músculo que es el encargado de la respiración, que lo tenemos acá, ¿sí? Y de otros músculos respiratorios, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los otros músculos que también ayudan a respirar. Bueno, ahora, eso era para decir que una parte respiratoria es involuntaria. Ahí está lo de la composición del aire que estábamos diciendo. Más que está aquí un poquito más desglosado cuáles son los gases que estábamos hablando acá. Bueno, aquí dice que el oxígeno 20.9, siempre lo pusimos a 21. 78 nitrógeno y estos son los otros gases. Dice argón, otros gases, dióxido de carbono, allá también está un poquito más especificado. El aire que respiramos se compone de una mezcla de siguientes gases. Nitrógeno 78%, oxígeno, bueno, dice 20.9, 21, gases nobles del 1%, dióxido, entre esos está el dióxido de carbono, el agua y estos otros, el argón y el dióxido de carbono. Argón, neón, criptón y helio. Pero están en unas cantidades muy pequeñitas, ¿sí? No se puede decir que llegan a ser tóxicos para hacer una cantidad tan muy chiquitica. Vale. Te salió manito. Ahora sí, la boca y la nariz. No se me notan los números. Entonces, ahí vemos, digamos, esta persona que está acostada, ¿cierto? Se ve aquí la nariz, las fosas nasales y por acá la boca. Bueno, se supone que debemos respirar siempre por la nariz, ¿sí? Pero tenemos una alternativa por si de pronto llega a suceder algo en la nariz, que se inflame, que una obstrucción, un accidente, un golpe, o que haya un sangrado nasal. Entonces tenemos otra alternativa, la boca. Por ahí podemos respirar. Pero debemos hacerlo solamente mientras se soluciona el problema de la nariz. No es bueno respirar por la boca, ya miramos ahorita por qué es que no es bueno estar respirando por la boca. Pero hay personas que mantienen mucho respirando por la boca por condición de pronto de sus fosas nasales o algo así. Y pues aquí nos va a aclarar qué pasa con estas personas. Pero ahí dice que la nariz tiene muchos vellos. Ellos atrapan entonces las partículas que vienen en el ambiente. La boca no cuenta con eso, ¿cierto? Entonces si tú respiras por la boca ya tienes un primer riesgo de que se entren partículas que no puedan ser atrapadas por ninguna velocidad. Lo mismo, la nariz tiene muchas más mucosas que la boca. Entonces también atrapa bastante por ese lado, la boca no. Y además, pues si tú respiras mucho por la boca y no tienes cómo detener estas partículas, finalmente van a parar ahí en las amígdalas. Y ahí es donde se te infectan, se te inflaman, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dice ahí que el vello y las mucosas de las fosas nasales tienen como función limpiar el aire, atrapan las partículas de polvo. La respiración tiene dos momentos, un momento que se llama inspiración y otro que se llama expiración. También le dicen exhalación, ¿sí? Si estás en situación de reposo, ¿sí? La entrada del aire y la salida del aire se debe realizar por vía nasal. Solamente que estés agitado, cansado, debes ayudarte un poco con la boca. Es más, los deportólogos dicen que no es bueno que respires solamente por la nariz los dos momentos cuando estás haciendo ejercicio, sino que en el momento en que haces el esfuerzo físico, inhales por la nariz y exhales por la boca. Esto es lo que nos aconsejan los deportólogos en ese sentido. ¿Listo? A mí dice acá que, sin embargo, ante cualquier dificultad que pueda presentarse en el recorrido de la vía respiratoria alta, superior, el organismo se ve obligado a realizar esta función por la vía oral, o sea, por la boca. Respirar por la boca. Quienes realizan esta acción
Se les dice respiradores bucales, a los que respiran mucho por la boca. De pronto también los que hablan por la nariz. ¿Si has escuchado a las personas que me hablan con menos, cómo están? Cuando hablan por la nariz. Y ellos también tienen, digamos, una afectación ahí en la parte en donde se cierra, digamos, para que no haya fonación nasal. ¿Sí? Ese es entonces un tema a considerar. Entonces, ¿qué más dice aquí? Que son varias las consecuencias de uno respirar demasiado por la boca todo el tiempo. Sí, mirar ahí. Dice, primero, se producen cambios anatomofisiológicos, donde se destacan cambios en el cráneo y en la cara, craneofaciales, dentales, posturales, aumento de inflamaciones respiratorias, alteraciones del sueño, ahí es donde viene el tema de la apnea del sueño, alteraciones del lenguaje, lo que te estaba diciendo de hablar por como de manera nasal, habla y repercusiones en el desempeño escolar o laboral, señala una fonaudióloga que se llama Constance Pacheco, que hace unos estudios muy avanzados en eso. Por lo mismo, la cantidad de meses o años que la persona lleve respirando así, de esa manera por la boca, es muy importante, porque dice que a mayor tiempo sea, mayor serán las compensaciones esperadas. O sea, lo que le puede suceder. Estas modificaciones provocan también dolor en la espalda y en el cuello, disminución en el sentido del gusto y del olfato. ¿Esto se recuerda cómo es el término clínico para la disminución del gusto y del olfato? O la pérdida del gusto y del olfato. Hasta en adulto mayor decimos eso y... Se llama hiposmia, la disminución del sentido del olfato. Hiposmia, la disminución del sentido del olfato. Ahora, la pérdida total del sentido del olfato, no disminución, sino pérdida total, se llama anosmia. Anosmia. ¿Listo? Ahora, la disminución del sentido del gusto se dice hipogeusia. ¿Cuál fue la segunda que dijo? Anosmia. ¿Y cuál fue la segunda? Hiposmia y la otra. Y anosmia. Hiposmia, anosmia. Y en el gusto, entonces, la disminución del sentido del gusto se llama hipogeusia. Hipogeusia. Y la pérdida total del sentido del gusto sería ageusia. Ageusia. ¿Vale? ¿Hipogeusia qué es, muchachos? La pérdida de... Pérdida, disminución del sentido del gusto. ¿Cómo? Disminución del sentido del gusto. Esos son los términos con los que debemos familiarizarnos y asociar para no estar diciendo, es que perdió el olfato, no tiene anosmia. Así dice usted, bueno, cuando su mamá diga, mira, es que está como mal el olfato, no madre, no digas así, tienes anosmia, bueno. ¡Guau! Chino está aprovechando el estudio. Ageusia es la pérdida del sentido del gusto. Del gusto de la lengua, ¿no? No es que porque tiene un novio feo. Es que tiene un novio feo, perdió el gusto. No, ese no. ¿Y ageusia qué era el profe? ¿Ageusia qué, muchacho? Pérdida del sentido del gusto. Gracias. Ahí están los senos y los conductos paranasales. Mirad. Todos estos son conductos paranasales. ¿Por qué senos? Porque ahí es donde se forman las mucosas. Por eso se llaman senos, ¿cierto? Porque se forman. Y luego discurren por todos estos conductos hacia la nariz. ¿Sí? Discurren por todos esos conductos ¿hacia dónde? Hacia la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos conductos se te tapan, se te inflaman, se te obstruyen, te da sinusitis de los senos paranasales que están inflamados. Se te obstruyen y eso pues te causa infección y dolor. Entonces, por eso que el dolor te da como en toda la cara, pues por acá, pues porque la sinusitis mira todos los senos paranasales que tenemos. Aquí aparecen los senos esmoidales, por acá aparece el seno maxilar, pues tenemos varios. Y eso lo que hacen es producir mucosas, ¿sí? Para expulsar las partículas del aire. Digamos que serían importantes entonces en la respiración también. Después de la nariz y la cavidad oral,
que ya vimos en qué momento se debe, no se debe respirar por vía larga. Viene la faringe. O sea, ahí atrás, de donde tú ves la úvula y las amígdalas, ahí hacia atrás, ¿cierto? Está la faringe. Pero ojo, observa este gráfico que está acá. Porque la faringe es un órgano que es muy extenso. Muy extenso. Viene como, mira, pues de la altura de la nariz, ¿cierto? Por acá. Por acá la altura de la nariz. Pasando por la altura de la boca y llegando casi al cuello, por acá. O sea que es larguito. ¿Sí? Y también es anchito. Entonces mira lo que dice ahí. La faringe es una estructura en forma de tubo, pues un tubo como en forma de F, le digo yo, ¿sí? Que está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa. Bueno, todo está revestido de mucosas. Y conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con, por un lado, con el esófago para la vía digestiva y por otro lado, con la laringe para la vía respiratoria. Por eso decimos que este órgano hace parte tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio, ¿no? La faringe. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a respirar. 1, 2, cuando tú quieras, en el momento en que estés respirando, pasa saliva. ¿Me cuentas cómo te fue con eso? Es que se ha tocado. ¿Qué pasó con la respiración en el momento en que tú... Se corta, se interrumpe. Se corta, ¿cierto? Se interrumpe, sí señor. Momentáneamente. Es decir, que no puedes respirar y comer al tiempo, ¿cierto? Solamente los bebés pueden hacer eso. Porque los bebés no tienen desarrollado el cartílago que está ahí entre la faringe y la laringe. No lo tienen desarrollado, terminan desarrollando